Hola chicos nuevamente. Bueno, como les habíamos visto entonces en el último video, vimos entonces la parte de cómo utilizar algunas de las estructuras de datos que tiene entonces la librería STLS++ para almacenar entonces, en este caso pues objetos de clases pues de una forma mucho más organizada y pues mucho más sencilla relativamente. En este caso entonces voy a realizar un pequeño sistema de información que me almacene entonces objetos de la clase estudiante y voy a utilizar entonces como mecanismo de almacenamiento un vector. Bien, bueno, entonces voy a crear un nuevo proyecto de console application, siguiente, C++. Voy a colocarle entonces en este caso aquí sistema, con minúscula, sistema, notas, estudiantes. Colocarle a este proyecto. Voy a almacenarlo entonces, bueno, aquí en la carpeta que estoy utilizando para guardar todos los ejemplos de clases y objetos que estamos realizando en los videos. Bien, siguiente. Y finish. Bien. Voy a mirar entonces aquí que me muestre el manager para que me muestre pues todos los archivos correspondientes. Bueno, entonces voy a basarme con respecto a el ejercicio que hicimos en el video anterior de vector notas estudiantes. Entonces, básicamente, la clase estudiante no está cambiando en nada. Entonces, tanto el archivo .h como la implementación de los métodos, los .cpp, pues son los mismos. ¿Bien? Entonces, voy a copiarlos y los voy a pegar dentro del nuevo proyecto sistema de notas. Y lo pego acá. Bien, listo. Entonces, venimos aquí, le decimos a nuestro proyecto adicionar archivos. Listo. Están aquí en sistema de notas. Ok, seleccionar carpeta. Me identificó aquí, digámosle OK. Bien, y OK. Listo, entonces tenemos aquí nuestro archivo .h, pero estos archivos aquí no se van a modificar. Las clases ya que ya está lista y la implementación de los métodos también está lista. Entonces aquí no vamos a hacer nada. Bien, bueno, y voy entonces aquí al main. En este main entonces en donde vamos a desarrollar el sistema de información. Entonces, inicialmente entonces voy a decirle, bueno, necesito el archivo de cabecera iostream. También necesito entonces el archivo de cabecera vector. Bien, vector. Voy a declarar entonces un vector, ¿listo? De tipo estudiante y voy a llamarlo vec estudiante. Bien. Y voy a declarar una serie de métodos. Estos son entonces los prototipos de los métodos que vamos a utilizar aquí en este pequeño sistema de información. Prototipos de funciones. Voy a utilizar entonces un método que me permita ingresar un nuevo estudiante al sistema de información. Otro método que nos permita entonces hacer un listado general de estudiantes. Voy a realizar otro método que me permita el poder consultar un estudiante por su código, estudiantil. Colocarle hasta ahí para no colocar el nombre tan largo. Voy a hacer otro método que me permita entonces el modificar los datos de un estudiante. También entonces por el código estudiantil van a hacer las consultas. Y voy a tener otro método para eliminar los datos o eliminar un estudiante. Y también la consulta pues debe ser por el código estudiantil. Bien. Eso sería entonces como las operaciones básicas. Tenemos la operación de ingresar, hacer un listado general, vamos a hacer una consulta, vamos a hacer una modificación de los datos y vamos a hacer un proceso de eliminación. Ahí están entonces como las funciones básicas de nuestro pequeño sistema de información. Y voy a tener entonces un menú. Bien. Ok, comencemos entonces
haciendo la implementación del menú. Bien, entonces nuestro menú va a tener entonces nuestro menú va a ser pues de tipo numérico. Vamos a decir entonces que nuestro menú se va a repetir mientras que la opción sea diferente de 0. Cout, y colocamos entonces aquí pues las opciones. Opción número 1, ingresar un nuevo estudiante. Mire que en este caso aquí nuestro vector pues está arrancando pues con tamaño inicial de 0. Todavía no hemos metido ningún objeto a ese vector. Entonces vamos a tener aquí una opción para que la persona, el usuario, pues pueda ingresar un nuevo estudiante al sistema. Vamos a tener otra opción que entonces en este caso diga, bueno, vamos a hacer un listado general de estudiantes. Listado general. Bien. De estudiantes. Opción número 3 por el momento. Bueno, vamos a irlas planteando. Opción número 3, entonces vamos a consultar. Listo. Por código estudiantil. Consultar los datos de un estudiante por su código. Vamos a hacer entonces la modificación de datos también, opción 4. Entonces sería modificar. Modificar entonces por código estudiantil. Quinta opción sería entonces eliminar un estudiante por su código estudiantil también. Bien, y tenemos entonces la opción 0, salir del sistema. Digamos entonces por acá al usuario que seleccione una opción. Nos damos salto de línea y hacemos el proceso de ingreso. Entonces, léame la variable opción. Y hacemos un switch para ir evaluando cada una de las opciones del menú. Case número 1, vamos a llamar al método adicionar. Y break. Bien. Perdón, ingresar. Era ingresar. Ingresar. Bien. Opción número 2, en este caso entonces vamos a llamar al método listar. Obviamente pues no hemos hecho todavía la parte del menú de los métodos, pero vamos a irlos pues planteando aquí dentro del menú de una vez. Listo, listar. Opción número 3 sería entonces consultar por código estudiantil. Case número 4, perdón. Case número 4, en este caso es la opción de modificar. Modificar por código estudiantil. Opción número 5 sería eliminar. Bien. Case, perdón, esta es la opción ingresar, listar, consultar, modificar, eliminar, sí, y opción 6, perdón, opción 0, sería entonces simplemente entonces un break para salir de la aplicación. Por defecto, entonces vamos a decirle pues que de pronto el usuario se equivoque y nos dé una opción incorrecta. Entonces, o nos presione pues una opción que no exista. Opción incorrecta. Bien. Hacemos un salto de línea aquí. Hagamos 2 saltos de línea para que el menú no nos quede pegado cuando lo volvamos entonces a mostrar nuevamente. Bien. Ok, y nuestro método principal simplemente lo que va a hacer es llamar a el método menú. Bien. Comencemos entonces implementando ya las funciones
nuestros prototipos de funciones. Comencemos entonces aquí la implementación de nuestro método ingresar. Bien. Bueno, ¿qué hemos entonces para ingresar datos dentro de un vector? Voy a colocar entonces aquí las diapositivas anteriores. Básicamente entonces, bueno, lo que nos dice es, bueno, declare el vector, ya lo declaramos. Y segundo, entonces, cree un objeto de la clase y a ese objeto entonces asígnele o léale los valores de los atributos. Entonces, declaramos en este caso un objeto de la clase estudiante, lo tenemos como obj, y con ese obj comenzamos entonces a leer la información. Entonces le decimos aquí set código estudiantil, obj.set apellido, obj.set nombre, obj.set código del plan, y nos falta por leer las notas, obj.set notas. Y de una vez calculamos su nota definitiva. Entonces sería un set definitivo. Repito, nuevamente estamos basándonos pues sobre el ejemplo de los videos anteriores, cuando ya vimos pues en este caso la clase estudiante. Ok, declaramos entonces, nos dicen, declare entonces un objeto y finalmente entonces coja el vector y aplíquele el método pushback. Entonces, cogemos el vector que le hemos llamado vec_estudiantes.pushback y le almacenamos el objeto. Mire que en este caso aquí no estamos utilizando ningún tipo de bucle como lo hicimos pues en las diapositivas, sino que estamos adicionando de a uno a petición del usuario. Cuando se metan en la opción 1, entonces va a ser esta parte acá y adiciona entonces la información del estudiante. ¿Ok? Bien, voy a colocar entonces aquí pues para que quede como más claro de pronto pues un mensajito inicial acá. Bien, entonces digámosle pues que esto es el ingresar un nuevo estudiante. Que no quede pues como tan plana la aplicación ahí. Y entonces pongámosle dos saltos de línea, por ejemplo. ¿Sí? Quisiera pues aquí como colocarle pues algo de adorno sencillo, hacerle una linecita aquí para simular en este caso, entonces no le coloquemos dos saltos de línea aquí. Aquí sí, entonces como para simular pues como si fuera pues como una especie de título ahí eh, para la función o el módulo pues de ingresar nuevo estudiante. Y coloquemos entonces también por acá, ¿sí? Algo pues aquí, antes de hacer este proceso de lectura, entonces datos del nuevo estudiante. ¿Sí? Y hagamos también dos saltos de línea aquí. Bueno, esto simplemente es, vuelvo y repito, pues como para que la aplicación pues no quede como tan sencilla, como tan simple. Bien, ya entonces tenemos nuestro método de ingresar. Ahora vamos a recorrer el vector para que nos muestre pues toda la información. Ese sí entonces es prácticamente que es el mismo que teníamos entonces aquí en las diapositivas. ¿Qué hacemos para entonces hacer un recorrido o imprimir entonces un vector de objetos? Declaramos un objeto, bien, hacemos el bucle lo limitamos hasta el tamaño y simplemente entonces asignamos por dentro, ya bien sea con el método add o con corchetes, porque el vector también permite manejar pues los corchetes como si fuera pues un arreglo normal, y almacenamos entonces el objeto que ha almacenado en el vector y lo asignamos a el objeto temporal que hemos declarado aquí. Entonces vamos a hacer nuestro método listar. Ya tengo aquí la definición. Listo. Listar, coloquémosle también pues en este caso aquí un titulito. Mire que aquí yo quiero pues que esto se repita pues en todas las funciones de aquí en adelante. Entonces yo veo aquí que aparece como un patrón, ¿no? Quiero pues que aparezca el título, unos guioncitos abajo. Entonces ahorita me voy a inventar una función que me haga eso mucho más rápido para no estar copiando y pegando lo mismo, ¿bien? Entonces digámosle aquí
listado general, vamos aquí, general de estudiantes. ¿Bien? Hacemos entonces, declaramos un objeto de la clase estudiante, un objeto pues como temporal, y hacemos entonces ahora sí el bucle for para recorrer el vector. Coloquemos entonces, los vectores también pues arrancan desde la posición 0, bien. Calculamos entonces el tamaño, cuántos elementos tiene actualmente pues el vector almacenado y más. Por dentro entonces pues vamos a decirle en este caso, ¿ok? Muéstrame por ejemplo aquí un pequeño mensaje, entonces sería datos del estudiante, formatico aquí sencillo, y más uno, ¿bien? Y salto de línea, en un titulito ahí sencillo. Ahora sí, cogemos a el objeto y al objeto que hemos asignado, que hemos declarado temporalmente aquí, entonces le decimos, bueno, bec estudiantes y puedo aplicar el método add, ¿bien? Add y lo que tenga en la posición y el vector. Ya posteriormente entonces ya lo que hacemos es imprimir, en este caso pues por medio de los métodos get, la información del objeto. Bien, entonces sería en este caso aquí cout obj.obtener código estudiantil. Bien, damos un espaciocito aquí. Voy a ir colocando, voy al enter aquí para que ustedes puedan ver aquí todo el código completo, pero ustedes pueden hacer eso en una sola línea. obj.obtener apellido. Va a separarlo aquí con una coma de el nombre. Aquí me cabe, creo, obj.obtener nombre. ¿Sí? Otro espaciocito en blanco. obj.obtener código estudiantil. Ah, no, perdón, este sería código del plan. Ya, código estudiantil lo mostramos. Código del plan. Bien. Otro espaciocito en blanco aquí. Bien. Y nos falta por imprimir las notas. Bien. En este caso aquí no quiero imprimir toda la nota, solo quiero imprimir la nota definitiva, no más. Bien. Entonces yo puedo hacer uso del método obj.obtener nota y le digo entonces en este caso aquí, mire, muéstreme lo que tenga almacenado en la posición 3 ese array. Recuerden que estudiante está definiendo un array de tipo doble para almacenar las 4 notas, los 3 parciales y la nota definitiva en la última posición. Que la última posición del arreglo de notas es la posición 3. Aquí me mostraría la definitiva. Y ahora sí, hacemos un salto de línea. Esta es la información completa pues, de un solo estudiante. ¿Sí? Hagámosle dos saltos de línea aquí. Bien. Y entonces aquí ya me muestra la información. Si tengo más estudiantes, entonces regresaría nuevamente al bucle y me dice, bueno, datos del estudiante 1, 2, 3, y entonces comenzamos a obtener cada objeto y a mostrar entonces su información. Bien, ese es entonces un listado básico y general de los estudiantes. ¿Okay? Bien, para probar la aplicación, voy entonces a hacer la implementación de los otros métodos, pero los voy a dejar así como llamaremos nosotros como en limpio. Entonces, ahí tendríamos el método de consultar por estudiante, consultar estudiante por su código, pero dejémoslos así, por el momento en blanco. Tenemos los otros dos, voy a copiarlos todos de una vez. Y vamos haciendo la implementación a medida que vamos avanzando aquí en el ejercicio. Tenemos aquí uno y tenemos por acá el otro. Démoslos así, en blanco por el momento, como les decía. Bien, verifiquemos entonces a ver cómo está nuestra aplicación. Miremos si tenemos errores. Tenemos un error por acá y entonces me dice que
error, estudiante no ha sido declarado. Ah, claro, perdón, me falta entonces aquí la declaración de la inclusión, numeral include, de la clase estudiante. Recuerden que esos .h que ya son definidos pues por el programador. Bien, entonces, pues como estándar se ponen entre comillas dobles, a diferencia pues de las archivos de cabecera, que son entonces propios del lenguaje. Pero bueno, es simplemente un estándar. Bien, listo, no tenemos entonces errores por acá. Por acá tenemos un warning que también nos está saliendo con los videos anteriores. Bueno, la recomendación en este caso es, de todas maneras, la aplicación corre y no hay problema. Pero si no quieren que se les muestre esos warnings, es importante pues tener nuestra aplicación cero errores, cero warning. Entonces, en este caso aquí la recomendación es que utilicemos una variable auxiliar, dámosle n, y a n le asignamos aquí la cantidad de elementos o el tamaño de el vector. Y simplemente entonces aquí relacionamos n. Bien, continuemos nuevamente. Bien, ya no tenemos entonces esa advertencia. Ejecutemos la aplicación, este es nuestro menú. Primero que todo, entonces vamos a ingresar un nuevo estudiante. Bien, me dice listo, nuevo estudiante, datos, código 10, apellido Lazo, de nombre Luis, código del plan, pongámosle 230. ¿Cuánto sacan los parciales? 35, 32, 42. Bien, ingresó a la información y volvimos al menú. Aquí de pronto pues mejorar, ahorita mejoramos la aplicación, entonces volvimos al menú y lo importante aquí, opción número 2, listar. Bien, eso es nuestro listado. Tenemos por el momento, tenemos ese estudiante con su nota definitiva. Voy a ingresar otro estudiante más. Nuevamente, opción número 1, código estudiantil, 20, apellido, Roa, Ana, código del plan, 240, primer parcial, 4.2, segundo parcial, 3.5 y 3.8 para el tercer parcial. Listo. Y hagamos un listado general de estudiantes, opción 2. Bien, ya tenemos entonces dos objetos aquí. Y a medida que vamos ingresando, entonces el vector va aumentando de tamaño. Bien, es una estructura dinámica. No tenemos el inconveniente pues de que vamos a tener un límite aquí, no. Podemos ingresar, no hay problema ahí. Bien, ya entonces tenemos los primeros métodos ya construidos y vamos a hacer entonces el método de consultar. Salgamos de la aplicación. Bien, como les decía entonces, la idea es que en cada método que hagamos, en cada funcioncita, tengamos un titulito pues que nos muestre pues ahí como un mensaje pues representativo. Bien, entonces tenemos el método ingresar y el método listar, entonces tenemos ese titulito. ¿Por qué no entonces hacer, convertir esto entonces en un método especial y simplemente entonces lo que hacemos es mandarle la cadena y que ya entonces nos ponga el título y nos ponga pues el rayadito aquí o las líneas que estamos simulando acá pues para que quede como subrayado, ¿bien? Entonces yo voy a inventarme aquí un método, void, ¿listo? Perdón, este sería así, este sería de tipo void, ¿ok? Y pongámosle ese método que se llama título. Y título recibe una cadena, que es lo que yo quiero mostrar pues en el título. Ese sería pues mi prototipo de función. Título. Bien, voy a hacerlo entonces aquí también. Inmediatamente. Entonces démoslo por acá. Listo. Título. Entonces esto sería el texto que va a recibir. Lo que yo quiero mostrar como título. Bien. Básicamente entonces pues sería no, pues simplemente pues ponga un cout y muestre texto. ¿Listo? Y yo estoy diciendo entonces esta cosa aquí, pues, una serie de saltos de línea, NDL, por ejemplo. Miren, estamos reemplazando este cout, ¿listo? Por una variable. Y me falta hacer entonces los guioncitos. ¿Cómo hago los guioncitos? Pues los guioncitos dependen del tamaño de la cadena que yo esté mandando aquí o del texto. Sencillo, simplemente entonces vamos a declarar una variable de tipo entero, ¿listo? Vamos a llamarla, en este caso, n, por ejemplo, y a n le voy a aplicar lo siguiente. De la variable texto, ¿listo? De la variable texto, vamos a aplicar el método len, que ¿qué me hace ese método len? Me calcula cuántos caracteres tiene
la cadena. Bien, verifiquemos aquí, no tenemos errores, no tenemos errores aquí, me dice que la variable n pues no está siendo usada, pero bueno, no importa. Entonces, con base en esta n, voy a hacer un buclecito sencillo que me haga esta cantidad de guioncitos. Bien, entonces vengo aquí, hago un bucle, listo, y que vale 0, por ejemplo, y menor que n, y más. No necesito ni hacerle pues llaves a eso, porque simplemente lo que yo voy a hacer aquí es imprímame un guioncito. ¿Cuántos guiones va a imprimir? N guiones. Que N es cuántos caracteres tiene el texto que le estoy enviando acá. Y no hemos dicho que después de los guiones, pues iban 2 saltos de línea. Entonces coloquemos los 2 saltos de línea también aquí. Y una vez en el método. Cout, bien, y 2 saltos de línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En vez de llamar a esto, ingresar y mandarle todo esto, voy entonces a llamar a mi método título. Título, le mandamos, pues obviamente el texto, que yo quiero que se muestre ahí como una cadena, un string. Bien, y no más. Esto mismo entonces lo haríamos también para el otro método de listar. Entonces, en vez de esto, nos ahorramos esas 2 líneas de código y le mandamos este texto. Bien. ¿Lo vemos? Vamos mejorando la aplicación un poquitico ahí. Entonces tenemos por acá ingresar nuevo estudiante y nos sale entonces el titulito aquí, como lo construimos. Bien, ingresemos un estudiante aquí cualquiera para hacer la prueba. Listo, código del plan. Notas. Listo, metámonos en listado, opción 2. Y también entonces nos salió el titulito aquí. Bien. Bueno, ok. Ya nos ahorramos estas líneas. Voy a borrar esta línea de aquí, ya no las necesito. ¿Listo? Hacer en lo posible que nuestro código pues quede lo más corto y lo más funcional posible. ¿Ok? También entonces podemos en este caso implementar la opción entonces de que nos muestre el menú y cada que se meta a una opción entonces que solamente muestre lo de esa función, lo de esa opción. ¿Bien? Entonces como un borrar pantalla. El borrar pantalla pues es sencillo. Bien. En este caso entonces, por ejemplo, voy a probarlo aquí con el ingresar. Entonces sería system, listo. Y aquí le digo entonces CLS. Pues cada que se meta en una opción, voy a limpiar pantalla para que solamente me muestre esto. ¿Ok? Y cuando salga, listo, cuando salga de una opción, nuevamente entonces le digo aquí un system, pausa, y nuevamente entonces limpio pantalla para que el menú pues aparezca solamente él, solito él. Bien. Probémoslo con el ingresar cómo queda. Aquí, o por acá, listo. Ingresar, opción número 1. Miramos pantalla y solamente nos aparece lo de ingresar. Listo, metemos cualquier dato aquí. Listo. Bien. 3, 5, 4. Ok. Leemos la información. Listo. Estamos haciendo una pausa aquí para que la persona vea qué fue lo que ingresó y después limpiamos pantalla. Limpiamos pantalla y volvemos al menú y pues nuevamente vuelve y se pinta el menú, obviamente. Bien. Esto también entonces lo podemos hacer en el listado. Entonces el listado, primero que todo, va a limpiar pantalla con el título de la función y cuando termine hacemos lo mismo también. Entonces por fuera del bucle hacemos una pausa y limpiamos pantalla para que se muestre nuevamente el menú, pues en limpio. Si ustedes ven, pues esto aquí va a ser también algo repetitivo. ¿Listo? En cada función sí vamos a hacer lo mismo. Entonces, para no repetir lo mismo, pues vamos a ahorrarnos ciertas líneas de código, porque no volvemos a eso también entonces un método. Listo, entonces voy a ponerlo también acá arriba como un método.
Voy y pongámosle aquí pausa. Bien. ¿Qué va a hacer entonces mi método pausa? Dejarémoslo aquí y simplemente pues va a hacer esas dos líneas. Bien. Pausa entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Entonces, en vez de hacer esto a cada rato, llamaríamos a nuestro método pausa. Estamos aquí las dos lineecitas de pausa. Pausa por aquí y pausa acá. Eso también nos va a servir pues ahorita para las consultarlos, modificar y eliminar. Vamos a hacer lo mismo. Entonces ahí nos estamos ahorrando pues unas 8 o 10 líneas de código. Y estamos haciendo, repito, pues nuevamente nuestra aplicación pues más funcional. ¿Okay? Verifiquemos aquí nuevamente, rápidamente, a ver. Ingresar, listo. Código 10, Lazo, Luis, 5, 3, 4. Bien. Por aquí, bueno, le metí fue código ahí como 5, pero bueno. Listo, continuar. Vuelvo otra vez para acá. Listado. Bien, aparece así, el dato del estudiante número 1, tal cosa, la información. Vuelvo otra vez al menú. Bueno, ya va quedando un poquitico pues como más organizadito aquí. Ok. Bien. Quisiera también en este caso entonces que en el listado me mostrara algún tipo de indicativo, por ejemplo, de cuántos estudiantes hay actualmente. Pues eso lo podemos calcular aquí, ya lo estamos calculando aquí con el valor n, porque n me está diciendo, n es el tamaño del vector, entonces n me está diciendo cuántos elementos hay actualmente dentro del vector. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Quiero entonces que también me aparezca esta n por acá en el título. Bien. Entonces, lo quiero hacer así como con este formatico, que aparezca un corchete aquí, que aparezca la cantidad de estudiantes y cierro otro corchete. Bien. Entonces, bueno, el n, la cantidad, ya lo tengo. Entonces voy a hacer esto antes. Entonces, calculemos cuántos elementos tiene el vector, es decir, cuántos estudiantes tiene. Bien. Voy a declarar una variable de tipo string. Listo. Llamémosla entonces texto. Y a texto le asigno hasta aquí, hasta el corchete inicialmente. Entonces, cerrémosla ahí. Bien. La idea aquí en este caso ya es mandar la variable texto. Pero nos falta entonces en este caso aquí adicionarle pues el número. Bien. Entonces el número lo adicionamos de la siguiente manera. Vamos sumándole el operador más aquí. Cuando se utiliza con una cadena significa entonces concatenar, pegar. Entonces, súmele ¿qué? Súmele n. De necesito entonces convertir n en una cadena. Para poderla concatenar, entonces utilizo el método toString. Bien. Y le mandamos la variable n. Concateno y sigo entonces aquí con el corchete que cierra. Bien. Y esa entonces es mi título. Y se lo mandamos a texto. Bien. Verifiquemos. Ingresar un estudiante, código 10. Bueno, otra vez lo mismo. Bien. Y me meto por listado. Y me dice, mire, listado general, ¿cuántos hay? 1. ¿Listo? Eso es lo que hay. Metamos otro estudiante más. Ingresar otro más. Código 20 de apellido, nombre. Listo. 532. Listado. Ya me dice, listo, ya hay 2. Bueno, pues mejorar en este caso pues la parte pues, visual de la aplicación y me muestra pues obviamente lo que ya teníamos ahí. Bien. Salgamos por acá. Listo. Continuar. Ahora sí, dejando de lado un poquitico pues la parte pues como de mejoramiento. Entonces vamos a consultar por el código estudiantil. Entonces tenemos que hacer un recorrido dentro de la estructura, un recorrido secuencial o lineal y vamos preguntando en este caso pues si alguno de los objetos tiene entonces almacenado el código que se quiere buscar. Necesitamos entonces en este caso, bueno, voy a comenzar aquí con la parte pues visual, listo, entonces hacemos un system.cls, llamamos a nuestra función título, bien, entonces nuestra función título entonces va a tener básicamente este mismo, consulta
por código estudiantil. Entonces, consulta de información por código estudiantil. Bueno, ahora sí, entonces tenemos una variable booleana, listo, una variable pues tipo switch que llamamos para poder determinar si el estudiante con el código existe o no. Predeterminadamente, digamos que por el momento pues no existe, no hemos hecho todavía ningún tipo de búsqueda. Bien, ¿qué necesitamos entonces después? El objeto para hacer el recorrido. Necesito entonces en este caso también pedirle la información al usuario. Bien, entonces voy a declarar una variable de tipo entera aquí. Vamos a llamarla entonces buscar. Y le digo al usuario, ingrese el código a buscar. Nuestras búsquedas van a ser todas por código, tanto para consultar, para eliminar o para modificar. Leemos y guardemos eso en la variable buscar. Bien, hacemos entonces el bucle, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, bien. Voy a calcular entonces en este caso pues el valor de n, cuántos estudiantes hay actualmente, y con base en esa variable n entonces hago el bucle, porque el bucle anterior pues para hacer más rápido en este caso pues el video. Listo, entonces calculo n y entonces con eso limito el bucle. Por dentro entonces, ¿qué vamos a decirle? Listo, a el objeto le asigno lo que tenga bec estudiantes, lo puedo hacer también como hicimos anteriormente con el add, bien, o también lo puedo hacer como les decía anteriormente entonces con los corchetes también, porque el vector también funciona pues como si fuera un arreglo normal. Entonces, estamos accediendo ahí a una posición dentro del vector. Bien, ya tenemos entonces el objeto acá y con base en el objeto entonces ya hacemos una comparación. Y del objeto obtenemos el código estudiantil. ¿Listo? Si ese código estudiantil, si ese valor del código estudiantil que tiene actualmente este objeto es igual a lo que se quiere buscar, ¿listo? A la variable buscar, entonces es porque lo encontramos. Entonces le decimos en este caso aquí, bien, existe, le decimos que sí, cambiamos ese valor de la bandera, le decimos sí existe, y pues mostramos la información del estudiante. Entonces le decimos aquí cout, listo, datos del estudiante. Bien. Y salto de línea. Y básicamente entonces aquí es como yo haberle dicho esto, bien, venga y muéstreme esto de acá. Va a ser lo mismo. Vamos a imprimir lo mismo. Solamente voy a imprimir la nota definitiva en este caso. Entonces, encontré el estudiante, bien, muestro su información, listo, y como ya lo encontré, hacemos entonces un break. Es decir, en este caso entonces, con el break lo que estoy haciendo es romper el bucle, no sigo buscando. Como ya lo encontré, pues ¿para qué sigo el recorrido? Aquí nosotros estamos asumiendo que dentro del vector solamente estamos almacenando estudiantes con la situación de que no se repite el código estudiantil. Entonces, yo estoy buscando un estudiante y yo lo encontré, se supone que ya no hay más con ese estudiante. Entonces, en ese escenario diría uno, bueno, listo, ya lo encontré, pues ¿para qué sigo buscando? Si tuviéramos un vector en el cual entonces valores se repiten, entonces ahí sí el break ya no lo colocaron para que él siga buscando. ¿Sí? Como por ejemplo, obtener una frecuencia. ¿Cuántos estudiantes pertenecen a un programa en particular? Ahí sí no podemos colocar un break porque ahí hay que seguir pues verificando dentro del vector. ¿Bien? En este caso entonces aquí sí break, rompemos entonces aquí el bucle y una vez que rompemos el bucle entonces verificamos qué pasó con esa variable booleana. Si existe, es verdad, perdón, si no existe, no, si existe ya lo hicimos, ¿no? Aquí. Si no existe o si la variable existe es falsa, entonces mostramos un mensaje de error y le decimos al usuario, mire, el estudiante con código buscar
no existe. Bien, y colocamos dos saltos de línea. Bien. Bueno, sea porque exista o sea porque no exista, entonces en este caso, al final, llamamos a nuestro método AUSE. Bien, hemos hecho entonces en este caso aquí una búsqueda secuencial. Vamos preguntando por lo que tenga entonces almacenado el atributo código estudiantil específicamente en este objeto y lo comparamos contra lo que quiere buscar la persona. Verifiquemos. Bien, ingresar entonces un nuevo estudiante, código 10. Bien, vamos a un listado. Bueno, apenas tenemos estudiante. Vamos a buscarlo a él. ¿Listo? Opción 3. Es el código a buscar. Busquemos el 10. Lo encontró y me mostró entonces la información solamente de él. Otra vez buscar. Busquemos el código 20. Que dice el estudiante con código 20 no existe. Bien. Entonces ya nos quedó en este caso la opción de consultar. Vamos a hacer entonces la opción de modificar los datos de un estudiante. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo mismo. Entonces sería el system, el titulito que le vamos a colocar, la variable booleana, el objeto donde vamos a almacenar pues el recorrido, lo que tenga almacenado el vector. Tenemos que hacer la búsqueda también por el código, obviamente. Debemos de calcular nuevamente pues el tamaño. Bien. Copiemos hasta ahí y vamos haciendo pues paso a paso. Entonces vamos a aquí modificar. Entonces modificar sería lo mismo hasta el momento ahí. ¿Bien? Igual. Vamos de hacer entonces nuestro bucle for, lo mismo. Tenemos que identificarlo. Hay que ir preguntando por código. Cuando ya lo encontremos, listo, lo encontramos, entonces aquí le mostramos los datos actuales y le vamos a pedir que ingrese los datos nuevos. Vamos en este caso a dejarlo a que la persona entonces escoja qué tipo de datos quiere modificar. Bien. Entonces, digámosle, copiémoslo hasta aquí. Bien. Control C, peguémoslo por acá. Entonces, tenemos aquí, cerremos aquí el condicional y cerremos por acá el bucle. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. La persona viene, ingresa el código que quiere buscar, pues para poderlo identificar. Digamos aquí, esto que es un modificar, ¿no? Modificar o modificar, bien, por código estudiantil. Cuando ingrese el código, bien, a buscar o a modificar. Lo buscamos, listo, lo encontramos. Si lo encontramos, mostramos la información actual. Y aquí entonces hacemos una pequeña lectura. Vamos a colocarle una especie como de menucito aquí sencillo. Entonces, digámosle que si él pulsa la opción número 1, es porque quiere modificar el código estudiantil. Bien. Y salto de línea. Voy a hacer solamente 3 opciones, pero pues de ahí en adelante pues serán como las mismas, ¿no? Será pues como la misma mecánica. Opción 2 es porque la persona estudiantil, es porque la persona quiere modificar el apellido del estudiante. Y opción 3, porque quiere modificar el nombre. Aquí voy por cuestiones para aquí que no me quede tan largo el video, entonces vamos a ver esas 3 opciones nomás, pero obviamente pues pueden ser también otras más. ¿Listo? Aquí me puedo declarar pues la variable, nombre pues la variable opción y la leo. Opción en este caso va a ser una variable pues local dentro del mismo bucle o la puedo declarar pues por fuera, no importa, puede ser acá también. Tenemos acá pues como una variable también de todo el método, aquí, opción, como quieran ahí. Y hacemos un switchecito aquí, pequeño, devolvemos la variable opción, en este caso entonces
Vamos a tener 3 posibilidades. Bien. Entonces, si es si opción vale 1 es porque la persona quiere modificar el código. Por lo tanto, entonces le decimos aquí, bueno, ingrese el nuevo código. Bien, ingrese el nuevo código. ¿Qué vamos a hacer? Pues cogemos el mismo objeto que ya tenemos identificado y le aplicamos nuevamente entonces el método set. Aquí le decimos obj.set código. ¿Listo? Código estudiantil. ¿Listo? Ya viene y me pide nuevamente el código aquí. Y break. O pongamos aquí ingreso del nuevo código. Una especie como el título, porque ya el mensajito entonces me está mostrando que el título que ingrese el código, ¿no? Bien. Y seguimos. Case número 2. Ingreso del nuevo apellido. Leemos entonces el apellido, obj set apellido. Y opción número 3, porque la persona quiere cambiar el nombre. Entonces, aquí, perdón, aquí me faltaron los paréntesis. Y aquí sería entonces set nombre. Bien, entonces la persona viene e ingresa entonces aquí esos 3 datos según pues a petición. ¿Ok? Bien, coloquemos aquí una especie como de titulito para que quede más claro. Entonces digámosle aquí, bien, datos a modificar. Listo. Bien. Mete el nuevo dato y entonces nosotros aquí, ya el objeto ya quedó modificado, pues lo que no estamos haciendo es pues como reasignar los valores pues, de esos 3 atributos. Entonces ya el objeto ya quedó modificado. ¿Qué debemos de hacer? Pues cogemos al vector y lo reasignamos entonces al vector estudiantes en la posición y es donde encontramos pues el objeto, ¿bien? Entonces en la misma posición y le asignamos nuevamente el objeto. Entonces el objeto ya está modificado. Bien. Eso será entonces una modificación de los valores de un objeto y almacenándolos pues en el vector. Como ya lo encontramos, listo. Mire que todo esto quedó dentro de el if, ¿no? Como ya lo encontramos, entonces en este caso, bien, hacemos un break, listo. Rompemos el bucle para que no siga buscando. Y este sería entonces, este sería el cierre de el if. Este es el cierre del for y por fuera del for entonces ya hacemos la opción de la validación. Porque puede ser que al hacer la búsqueda del código pues no exista. Bien, o sea, aquí listo. Si la variable existe nos quedó falsa, quiere decir que nunca ingresó acá. Bien, nunca se cambió el valor. Entonces diríamos que ese estudiante pues no existe. Y haríamos la pausa. Nuevamente, bien. Ingresar un estudiante, ingresemos entonces aquí, bueno, el dato de prueba, 230. Bien, listo. Hacemos un listado, lo que tenemos ahí. Bien, hagamos una modificación, opción 4, modificar, ¿listo? Entonces, ¿qué código quiero modificar? Ah, pues que el código 10. Lo encontró, no lo mostró, listo. Entonces, bueno, ¿qué dato quiere usted modificar ahí? No, quiero modificar, por ejemplo, el apellido. Opción número 2, ¿listo? Bien, me pide el apellido. Ah, listo, este señor es Lazo Cardona. Bien, ya lo modificó, verifiquemos, volvemos al menú, hagamos un listado. Entonces ya este señor se llama Lazo Cardona Luis. Ahí hicimos la modificación, pues solamente por un campo, pero se puede entonces en este caso pues modificar. Miremos aquí en modificar y metamos un código que no exista, el código 20. Ese código no existe. Verifiquemos el listado, bien. Hemos pues alterado
nada de los objetos que están almacenados en el arreglo. Voy a hacer otra modificación, código 10, listo, y voy a modificar el nombre, opción 3. Nuevo nombre, al señor se llama es Luis Adrián. Bien, listémoslo. Bien, ahí quedó entonces la modificación también del nombre. Bueno, ¿qué nos queda entonces en este caso? Por implementar la opción de eliminar. ¿Ok? Entonces vengamos aquí, opción 0. En la opción de eliminar es básicamente lo mismo que la anterior. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bien, el titulito, la variable booleana, el objeto para el estudiante, buscar el código que se quiere pues eliminar, hacer el recorrido, tenemos que identificarlo, bien, vamos a mostrar entonces la información que se va a eliminar, démoslo hasta ahí, venimos acá y le decimos listo, eliminar, bien, entonces digamos aquí que esto es un eliminar, listo, por código estudiantil, ingrese el código pues a buscar, listo, hacemos la búsqueda, si se cumplió esta condición es porque el código existe, mostramos los datos del estudiante que se va a eliminar, bien, cerremos aquí el condicional, cerremos el bucle, ok, y ¿qué le decimos entonces en este caso aquí? Cogemos y le decimos al vector, listo, al vector estudiantes y le aplicamos el método erase, listo, borrar. Y le mandamos el indicador donde está el dato que queremos buscar. En este caso, pues es la posición I. Bien. Rompemos el bucle para que no siga buscando. Ok. No hay nada más que hacerle ahí, ya. Eso era todo. Al hacer una eliminación dentro de un vector o dentro de un list, automáticamente el tamaño del vector disminuye. Y las posiciones dentro del arreglo entonces se reacomodan también. Bien. Entonces, no quedan espacios en blanco, sino que todo se va actualizando. Los índices de cada uno de los objetos entonces se van actualizando. Bien. Nos queda entonces en este caso, bueno, hacer por acá el si no existe, por fuera del bucle. Entonces, si no existe, es porque el código pues no existe dentro del vector. Bien. Probemos entonces en este caso aquí, creo que no queda faltando nada más acá, ¿no? Ya mostramos la información y finalmente entonces borramos y rompemos el bucle. Bien. Tenemos entonces aquí un vec estudiantes, función erase en la posición I. Aquí me dice posición I, está bien. Candidato, no sé, me fue para otra parte aquí. A ver qué pasó aquí. Erase, ¿qué nos falta? Las llaves están bien. El bucle también está bien por acá. Bueno, verifiquemos a bien verifiquemos en la ayuda. También les quería mostrar eso también aquí. Verifiquemos entonces por acá. Metámonos en la página de C++. Busquemos pues la referencia de vector. Listo. Vector. Metamos aquí en las funciones de la clase de vector. Bueno, mire que la clase de vector entonces en este caso pues tiene una serie de variables para poder hacer pues iteraciones, es decir, recorrer la estructura. También para obtener pues la capacidad, cuántos elementos tiene. Elementos de acceso, veo funciones de acceso, podemos utilizar los corchetes, el add, que ya lo hemos hecho. Por ejemplo, si yo quiero acceder al primero o al último de los elementos almacenados dentro de un vector. Modificadores, bien, la asignación, la adición que ya lo hemos hecho aquí, el borrar el último elemento, hacer una inserción, este que queremos utilizar pues aquí el erase, bien. Les recomiendo que le echen pues un ojito también pues a la documentación oficial. Miremos aquí el método erase, que debería ser que nos permite el poder entonces borrar, bien. Erase, bueno, tengo que decirle en este caso aquí, tengo que decir entonces que para poder hacer el erase, él tiene que ubicarse desde la primera posición del vector.
No puedo mandar directamente pues ahí el índice, sino que tengo que decirle, bueno, ubíquese, una especie como de puntero que tiene interno el vector. Entonces, ubíquese eso de puntero desde el inicio del vector y a partir de ese inicio, entonces ahora sí cuente tantas posiciones. Y ahí entonces sí aplique el método de borrar. Entonces, digámosle aquí erase, bien, más i, obviamente para aquí será mi vector, entonces sería estudiantes.begin más i. Bien, ahora sí, listo. Bueno, nos tenemos por acá. Me dice que la variable opción no está siendo utilizada. Bueno, porque muy posiblemente pues está diciendo aquí, si claro, esta opción no está, copiamos de la anterior, entonces pues no la estamos utilizando. Bien, listo, no tenemos ninguna más otra advertencia. Seguimos por acá, listo. Ingresemos. Y es bien. Ingresamos otro más para hacer la eliminación y que miramos entonces que realmente quedó solamente uno. 20. Bien. Hagamos un listado. Bien, tenemos entonces dos estudiantes por el momento. Bien, serían estos. Vamos a hacer la eliminación de alguno de ellos. Opción 5. ¿Qué código quiere eliminar? El 10. Listo. Lo identificó, me está mostrando pues el estudiante. Ya lo eliminó. Ahí lo que estamos haciendo es la pausa. Bien, hagamos un listado. Entonces ya me quedó un solo estudiante nomás. Bien. Y que está ubicado en la posición 0 dentro del vector. Es decir, Ana antes está en la posición 1, ¿no? Como borramos el primero, entonces se actualizó el índice, entonces ya Ana quedó en la posición 0 dentro del vector. Bien. Bueno, con eso entonces concluimos, muchachos, la parte pues de la realización de un pequeño sistema de información con las operaciones básicas sobre el tratamiento pues de un vector de objetos de la clase estudiante. Aquí, en este caso, vamos a mirar rápidamente otro concepto, pues adicional aquí, también lo pueden ir aplicando ustedes para sus implementaciones. Mire que en este caso, entonces, aquí yo tengo, le adicionamos estas dos funcioncitas, pues, para poder, en este caso, pues, como facilitar la parte de la programación. También, en este caso, estas funcioncitas solamente podrán ser utilizadas, pues, aquí en el archivo main.cpp. ¿Y qué pasa si yo quisiera utilizarlo también en otros archivos dentro del mismo proyecto? Entonces me tocaría también volverlas a copiar y pegar en las otras funciones, ¿no? En los otros archivos. ¿Por qué no entonces pasamos esto a un archivo especial y que cualquier otro archivo CPP o archivo .h que lo necesite, simplemente entonces los llame? Entonces en este caso aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearme, ¿listo? Un nuevo archivo, ¿bien? Nuevo archivo aquí en blanco, listo. Digámosle entonces que sí, ok. Y vamos a crear en este caso un archivo llamado utils.h. Utils o utilerías, bueno, o ayuda, como lo quieran poner. Seguramente pues en los lenguajes de programación se utiliza para la palabra utils, como utilerías. Bien, guardémoslo, ¿listo? Y ok. Bien, entonces tenemos aquí nuestro archivo utils.h. ¿Qué voy a hacer aquí? Básicamente, entonces lo que voy a hacer es copiar estos dos métodos. Bien, control C, ya no los necesito aquí, incluso pues los puedo hasta comentariar, ¿sí? Ya no van a pertenecer específicamente a este archivo MindCFP, sino que los voy a colocar acá antes para que queden como de un acceso pues mucho más generalizado. Entonces, aquel archivo o archivo CPP o archivo .h que necesito utilizar específicamente estos dos métodos, ¿ok? Simplemente lo que tiene que hacer es llamar a el archivo utils.h. Bien. Bueno, aquí en este caso entonces, como nuestro archivo necesita pues el stream y estamos haciendo por acá un cout, entonces aquí también necesitamos incluir, bien, los archivos de cabecera. Este de aquí simplemente. Y el system pause pues también está entre el archivo pues Bien, pues guardamos aquí. Y acá entonces, ¿qué hacemos?
incluimos también ese archivo de cabecera. Entonces, como un include, y le decimos entonces, en este caso aquí, utils, aquí me lo detectó, utils.h. Esto ya son librerías hechas por el programador. Verifiquemos a ver si no tenemos ningún tipo de error. Perfecto ahí. Entonces ya nos ahorramos tener también esta parte de acá. Y en cada archivo que lo necesite, simplemente entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a nuestro utils.h. Verifiquemos. Bien. Ingresar nuevo estudiante. Aquí me salió el titulito que estamos haciendo por allá. Las pausas también. Bien. Pausa. Listo. Y vuelvo nuevamente entonces al menú. Bien. No hemos modificado para absolutamente nadie para adelante. Ok, chicos. Eso ha sido todo por ahí. Hasta la próxima.